got that young, young, that young, young.
acercar a toda la banda que le gusta el tema arquitectónico, ¿no? O como un poquito lejanos, como un poquito fuera de nuestro sentido común. Ah, aquí está Jera. ¿Qué onda, Jera? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien, ¿tú, Ángel? Bien, gracias. Bien, tuve que mandar ¿Cómo te solicitud trata como el dos miércoles? veces. No te preocupes, aquí estás ya. Ya nos van sintonizando los demás. ¿Qué Bien, qué bueno. dices? Pues nada, ¿cómo están? Gusto de saludarte. Un gusto estar aquí contigo, caray. No, hombre, igual, después de un rato. Conectados por un muy buen amigo. Ajá. Tengo que decirlo, qué padre que podamos hacer este tipo de transmisiones. Pues aquí en el sureste del país hasta el norte, ¿no? Sí, Y aprovechar esta situación de salud para conectar, ¿no? Como decía antes de que te unieras a la plática, pues conectar a la gente con lo que haces tú, con lo que hacemos nosotros y en fin, poder ser un poquito más dinámicos en todo esto. claro. Eh, Bien, Gera, te presento, ya nos acaban de conectar al Facebook Live y bueno, Bien. bienvenidos a todos de nuevo, bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Gracias a los patrocinadores por este espacio, Ángulo Grado Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum y Aquaprint, que nos ayudan a poder conectar a todos ustedes. Yo soy Ángel Sánchez, arquitecto, un servidor, y hoy tenemos como invitado especial a el arquitecto Gerardo Romero de Gray Arquitectura y Forma desde Chihuahua. ¿Cómo estás, Así Ger? es. Muy bien. ¿Y tú, Ángel? Muchas gracias por la invitación y tu espacio, a tus radioescuchas, Facebook escuchas, Insta escuchas. Instagram, ¿me escuchas? Sí, ahora estamos en diferentes plataformas. Ha Todo, qué cambiado padre, un poquito esto, ¿no? Qué buena onda. qué padre. Muchas Bien, Gera, felicidades. pues si nos vamos metiendo al tema, y digo, muy contento de estar aquí platicando contigo, eh, un poquito entender, pues, Gray, este estudio citado en el norte del país, ¿qué filosofía tiene? ¿Hace cuánto tiempo están chambeando? Y principalmente ustedes, ¿cómo ven la arquitectura, el quehacer arquitectónico? ¿Qué es para ustedes? Claro, Ángel, te comparto, pues nuestra oficina nace hace 7 años, este año, y pues bueno, somos una oficina joven pero pues, realmente tiene mucha pasión por lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Yo creo que eso es como una filosofía que tenemos todos los que integramos Gray, somos 11 personas ahorita. Sí. Y pues bueno, yo creo que desde la entrevista inicial que tenemos o cuando entablamos esta conversación personal, pues creo que es algo que determina de los desde la diseñadora de interiores, la contadora incluso, eh, y pues todos los demás, un diseñador y el resto de arquitectos. Entonces, creo que es una conversación que tenemos fuerte en ese tema, en todo lo que abarca la palabra diseño, arte y arquitectura, ¿no? Ok, Entonces, esa es como una filosofía eh, de la oficina y pues un modo de vida al final, ¿no? Entonces, ok. uh-huh. Por qué modo de vida? Para ti, la arquitectura, ¿qué representa como modo de vida, Gerard? Pues creo que siempre es con las vivencias que tienes, incluso pues ahorita que estamos todos en casa, incluso es como reflexionar sobre eso, porque como lo tenemos tan cercano y tan tangible de ser, que probablemente lo transmitimos hasta las familias, ¿no? De los que estamos aquí, de los que colaboramos, como la arquitectura, un forma de vida, porque al final es para el ser humano. Entonces, si cuidamos y sabemos que de nosotros mismos, como seres humanos, cuidamos cada uno de nosotros, pues vamos a cuidar de los demás, ¿no? Buenísimo. Entonces, creo que
Creo que ese es como por ahí donde va el transmitir esta filosofía humana. Pues realmente hacemos arquitectura para el humano y pues nosotros mismos hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, como esto mismo, esta conexión que estamos teniendo con todos los demás en este momento, y pues es realmente darle ese sentido humano, no tan masivo, tan acelerado, que creo que Tan es algo material, que ¿no? nos- A sí, veces. Ok. sí, puede surgir como esa parte, ¿no? Entonces, realmente, pues digo, y por ahí empieza ese diálogo, ¿no? Es como nosotros estamos de paso en esta vida, entonces lo que diseñemos o lo que hagamos en arquitectura, pues es prestado y pues probablemente es nuestro legado, ¿no? Ok. Sí. Buen punto ese legado, ¿no? A veces podríamos distraernos con el tema del legado como arquitectos y dejar a la gente una parte de nosotros o de nuestra chamba en lo que hacemos, ¿no? Pero bien, es padrísimo lo que dices, porque pues, principalmente va la gente, ¿no? Y si eso se mantiene como la guía de lo que hacemos como arquitectos, pues yo creo que, digo, la gente lo disfrutará más y servirá más, ¿no? Entonces, estos espacios cumplirán su función, a fin de cuentas. Sí, claro. Digo, pues lo vemos en las enormes construcciones que nos han dejado nuestros ancestros. Podemos hablar desde nuestras cavernas, de las primeras refugios del ser humano, hasta las pirámides de Egipto. Podemos seguirlas viendo por miles de años si quieres, ¿sí? Y nos podemos Así explicar es. cómo se hicieron. Y pues eso es, o sea, realmente luego, si Dios te presta un metro cuadrado, pues cuídalo y diseñalo bien, ¿no? Así es. Eh, Me late esa idea. sí, sí. Era. Ahora, hablando de herencia, pues bueno, ustedes haciendo arquitectura en el norte del país, en el estado más grande del país también, ocupan ustedes el 13% del territorio, me parece más o menos, ¿no? Entonces, bueno, esa gran extensión implica también parte intangible de la parte cultural. Ustedes como arquitectos, ¿qué han recibido de toda esta influencia, no? Bueno, tan cercanos al país vecino y tan cercanos a otras culturas prehispánicas también que habitaban en esa zona. ¿Qué les han dejado? Así como en Yucatán a veces nos gusta platicar, los mayas nos han dejado esto y Padrísimo. esa situación. Por allá, ¿qué hay? Pues mira, ahorita podemos ver vestigios de la arquitectura prehispánica y de la arquitectura vernácula, ¿no? Que lo que nos han dejado, pues realmente tú ves Chihuahua, como bien decías, la mayor extensión de tierra a nivel país, y de ahí se va abriendo, ¿no? O sea, se va abriendo hacia el norte, nuestro país vecino en Texas, que tiene más, Nuevo México, Arizona, y luego se empieza a hacer estrecho hacia las costas, ¿no? Claro, Entonces, o sea, sí realmente estamos muy influenciados en algún punto de la historia de Chihuahua, hablando de arquitectura y de modo de vida incluso, claro. sobre el modo de vida norteamericano o gringo, ¿no? Por esta misma relación que tenemos. A veces esa herencia cultural la tienen más pegada, ¿no? La herencia cultural americana a lo mexicano. Sí, pues Eso deja estamos en más ustedes cercanos. un país pues con una combinación diferente, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pues imagínate, la extensión de tierra de Chihuahua es equivalente al es equivalente a Alemania, o sea, Sí, prox, ¿no? Si lo ves en esas dimensiones. Obviamente nuestras relaciones entre ciudades es menor. O sea, la ciudad de Chihuahua creo que anda rondando igual que en Mérida. Probablemente en Mérida ya se extendió un poco más porque pues está un desarrollo mayor en Mérida, pero aquí estamos rondando cerca del millón en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, como todas las ciudades fronterizas, pues Juárez es es todavía un poco más poblada que Chihuahua, ¿no? así es. Ok. Sí.
Ok. Entonces, y eso que no cuentas la rotación de las personas, ¿no? O sea, de Sí. los que llegan, salen, entran, se quedan ahí por un tiempo. Entonces, digo que es algo interesante también que enriquece mucho o las puede enriquecer tanto, pero también las puede hacer como muy caóticas, ¿no? Porque es una como las población fronteras de que siempre Tijuana. va de paso, ¿no? Exactamente, Ok, sí. ok. Entonces, pues bueno, hablando de esta herencia que tenemos, pues es la gran extensión de tierra, ¿no? Y todo se resume en tierra. Entonces, pues puedes ver el conjunto de Paquimé, que sigue en pie en algunas cosas. Ujú. Creo que ahí él hizo el master plan y el diseño del museo, Mario Shetman. Ok, Entonces, ajá, participó en esa parte. Digo, realmente es una herencia cultural enorme, ¿no? O sea, que es muy apreciada y realmente, pues probablemente a explorar en nuestro nuevo tipo de arquitectura, de decir, bueno, cómo podías tener una arquitectura de tierra sí. de cuatro pisos y madera, o sea, porque es lo que hay enorme, o sea, para ese entonces o sea, una densidad de personas conviviendo en ese entonces de una edificación de tierra de 4 niveles, ¿no? Cuando ahorita la podemos hacer de 2, si mucho. O Ok. sea, donde Porque bueno, obviamente pues esa, te da unos muros como muy anchos, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, eso es parte de las técnicas vernáculas, que además, pues vas lidiando con la topografía y clima que tienen ustedes. Ustedes, bueno, tienen la Sierra Tarahumara, tienen un clima desértico, tienen frío y calor. ¿Cómo es lidiar con estas condiciones de extremo, Gera, a la hora de diseñar? Fíjate que eso es algo muy, muy interesante que empezamos a explorar. Ahora tocamos el tema, sobre todo, pues como siempre vives aquí, pues Sí, no te das cuenta, ¿no? Hasta que empiezas a salir y ver y otros estados, otros países, otras ciudades. Entonces, empiezas, yo creo que empiezas a valorar muchísimo de dónde estás y dónde vienes, ¿no? Yo creo que desde chavos siempre nos toca, desde la carrera de arquitectura, incluso antes, pues influenciarnos por esta cuestión del país vecino, si quieres, esta ideología europea, el diseño italiano, mucho tipo de cosas que te van llegando, ¿no? sí. Entonces, pero hasta que estás aquí dices tú, bueno, a mí me tocó una vez que dije, bueno, anduve en todos lados menos aquí. Pero hubo un momento Como que, interesado en tu sitio, ¿no? sí, llegó O un sea, momento que dije, aquí me quedo en Chihuahua y de aquí soy y voy a hacer desde aquí lo que pueda, ¿no? sí, Entonces, pues eso fue muy, muy interesante porque declarando eso, pues aceptas, ¿no? De dónde, en qué momento estás, esa herencia que tienes, como decimos, de la tierra, de la sierra, como comento, o sea, son dos mundos diferentes, ¿no? O sea, es tan versátil el estado, sí. con esa extremidad de climas, que por ejemplo en la ciudad, incluso en Ciudad Juárez, que están más pegados al desierto, a las dunas. O Ujú. sea, acordémonos que Chihuahua está en la misma franja del Sahara. Claro. ¿Me explico? Esas Entonces, son las dunas de Samalayuca. de Samalayuca, así es. Ok, Sí, entonces, pues bueno, construir en Juárez no es fácil porque muy pronto tienes la arena, ¿no? Entonces, más cerca de aquí de la capital en Chihuahua, pues tienes pues la sierra y todo esto. Esto lo explica la geografía muy fácilmente. Si tú ves el mapa, donde vienen las dos sierras madres y se van cerrando, ¿no? sí, Entonces uno te da la sierra hacia la parte de Sinaloa y Sonora, sí, que también pues toda esa parte te va tocando una vegetación y un paisaje increíble, ¿no? Como lo que te da ok. el cañón del cobre, ¿no? Entonces puedes tener el punto más alto de la sierra, ¿sí? Ujú. Donde está nevando y a
y a pocos kilómetros tienes el punto más bajo. O sea, por ejemplo, hay un área en la sierra que se llama Urique y Batopilas, que es un poblado donde pues estás a 100 metros de altura, te dan los mangos y las guayabas y los Como si aguacates. fuera un valle de alguna manera, ¿no? Tropical, Fértil. y pues, ¿dónde estás en Chihuahua? Así me explico, o sea, Ok, y hay ok. minas de oro y hay de plata y en su momento fueron como, pues, magníficas, ¿no? Ok. Entonces, y a 8 horas viajando por el estado en carretera, si quieres, pues tienes las dunas de Samalayuca, o sea, donde puedes hacer sandboarding y lo que quieras. O sea, Padrísimo. entonces, ese extremo Es súper está, flexible. Ahora, a la hora de concretarlo, toda esta diversidad, digo, de naturaleza para disfrutarla, pues está a todo dar. Pero a la hora de diseñar, por ejemplo, una casa exacto. habitación, ¿cómo te acomodas para decir, bueno, tiene que estar fría, pero tiene que estar calientita en la noche? ¿Cómo deben ser estas orientaciones y selección de materiales para lograr un confort adecuado? Así es. Sí, yo creo que ahí nos toca mucho estudiar y ser muy observadores en la naturaleza y donde estamos, ¿no? En esa cuestión que dices, por ejemplo, en cierta temporada te puede dar una, sobre todo en la parte del desierto, un extremo de climas de hasta 23 grados desde el día que, o sea, desde que amaneces hasta que al mediodía, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, Ok. puedes tener un tipo de exploración de eso. Entonces, yo Ujú. veo esto como muy adaptables. Creo que la arquitectura y las personas, nosotros como en Chihuahua, podemos ser extremos porque nos toca un clima extremo. Sí, Podemos ser exigentes por ese lado, pero podemos también ser muy camaleónicos. Al menos en la parte del diseño te puedo decir que somos como camaleones, ¿no? Que se adapta así, que va caminando y se adapta y puede al estar color. fresco y puede estar calientito, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el diseño implica versatilidad y flexibilidad, por lo que me dices, ¿no? Adaptarse a lo que tienes en el momento y alrededor, ¿no? En este punto que comentamos del diseño en cuestión de arquitectura, Ujú. pues creo que tenemos como todo para podernos adaptar a cualquier clima en cualquier parte del mundo y a cualquier tipo de cliente. Entonces, eso te da como una cierta adaptabilidad a todo, ¿no? Porque Ok, tienes desierto, tienes la parte más alta donde nieva, o tienes bosque, entonces y todo te queda, para nosotros es cerca, ¿no? Pero pues si estás en la Ciudad de México, pues llegas en un abrir y cerrar de ojos a Puebla y tienes otra ah, cosa. Entonces, claro. aquí no, o sea, aquí sí tienes que recorrer Lo- bastante para llegar a la siguiente ciudad. los trayectos, Entonces, como de cuántas horas son para ir a otra ciudad en Chihuahua. por ejemplo, de Chihuahua a Ciudad Juárez son 3 horas y media, y en lo que hace el cruce unas 4 horas a Estados Unidos. A la Sierra Tarahumara puedes hacer unas 3 horas y media también. Las Wow. ciudades cercanas, que también tienes, o sea, también tienes mucha parte de riqueza cultural, agrícola, Sí, ganadera. Eso te da, ¿no? Entonces, hablando ahorita, regresando un poco a lo que comentábamos ahorita del diseño arquitectónico, por ejemplo, nos ha tocado participar en varios proyectos, incluso en Cancún, en Mérida, en en... Mérida también. Sí, Ah, qué buena onda. sí, nos tocó ahí por ahí tocar algunos los de Actual Estudio, son Sí, clientes maestros, Actual ok, Estudio, Actual padrísimo. Home, Hubiéramos tomado de las cervezas en esa visita, ¿no? Pues sí, bueno, hay que regresar, hay que regresar. Oye, ahora que Sí, tocas el punto de la conectividad y este tema de las horas entre ciudades, también es importante entender en Chihuahua ciudad cómo, o más bien qué calidad de infraestructura para la conectividad tienen. Tú me mencionabas, platicamos el otro día, el transporte público poco eficiente claro. y son ustedes uno de los estados con mayor cantidad de autos per cápita. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Qué modelo de ciudad o de estado tienen ustedes? ¿Cómo se conectan y cómo se ve esto reflejado en la vida de los ciudadanos?
Sí, fíjate, es un tema delicado e importante, ¿no? Porque, Sí, bueno, por lo mismo que manda el clima, probablemente pues no todos se animan a salir en bicicleta o a caminar y, ¿se me explico? Entonces, puedes quedar rostizado ahí en la calle, ¿no? Seguro. sí, sí, si toca, o sea, si toca así en mediodía en verano y eso que yo digo, sé que en Juárez está más cañón el clima, un poquito más extremo, en unos 2 3 grados más arriba, 5 Ok, este, pero bueno, el calor sobre todo, ¿no? Y digo, también el frío, cuando llegan estos ventarrones de frío y nieva y todo, entonces está muy difícil pero pues aún así, pues sales, ¿no? Sales a trabajar y hacer y todo. sí, Este, a- Hablando del transporte público, tenemos una extensión de tierra enorme, entonces por eso hace Chihuahua que sea muy plano, ¿no? Todas las ya, construcciones, porque realmente como hay territorio, entonces nos extendemos, pero eso también a la hora de, sobre todo en la parte de los desarrollos inmobiliarios, lo sí, hace carísimo la infraestructura, o sea, llevar el agua cuando no hay, ¿sí? claro. La electricidad, pues todos los servicios, llevarlos a una extensión de tierra que un desarrollador compró en las afueras, porque pues lo compras baratísimo, Claro, y luego ya después con las instituciones pues te peleas, ¿no? O sea, te peleas como con esta extensión, con esta cuestión pero dices tú, pues ya estás haciendo preventa, pero no tienes el permiso de agua, por no hay ejemplo. ni cómo llegar. Sí, Pues no, o sea, ¿sí me en explico? ese O sea, sentido es muy similar a lo que tienes que pasa cavar aquí en Mérida. pozos, en serio, sí. Sí, Y luego tienes que cavar pozos profundos, y ¿sí me explico? Entonces, y depende de las regiones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues tenemos también la planta de Heineken que recién se puso en Meoki, a ujú, 45 minutos de aquí, pero pues dices, para hacer la cerveza necesitas mucha agua, claro. porque te pones aquí, batallas, ¿no? Lo tienes a 1,5 metros el agua, entonces, ¿se explico? O sea, muchas Ok, veces no está en la superficie claro. y no lo vemos, pero muchas veces también tienes que cavar pozos enormes, Ajá. porque, pues, por ejemplo, la industria nogalera, ¿sí? Que Sí, necesita un nogal, necesita mucho riego, aun cuando haya la mejor nuez, se da en Chihuahua, ok. pero necesitas muchísimo riego para un nogal. Entonces, ahorita se está desarrollando más la vid, porque estamos en la Ujú, misma franja, en las franjas a nivel mundial, donde se puede dar la vid. ok. Entonces, es una tierra fértil también, ¿no? Entonces, y requiere menos agua, entonces, pues, bueno, ya empiezas a Hay tener puntos algunos de cultivos congruencia. que se van favoreciendo con esto, ¿no? Así es. Ahora, mencionas este tema un poco de las escalas, Gera, en la que, Sí. pues bueno, se van conectando diferentes ciudades a lo largo del estado bueno, las ciudades fronterizas como Juárez y Chihuahua ciudad. Eh, ¿Cómo pasan ustedes a la hora de diseñar, ¿no? De esta escala macro a la escala micro, y cómo entienden ustedes la parte de la ciudad, la parte de un poquito más la vida de barrio, un poquito más la vida pues de vivir la ciudad, ¿no? La parte del peatón. Entonces, ¿cómo encuentran este aterrizaje de escalas? Las escalas son importantes y creo que no, digo, hablando de grandes extensiones de tierra, Sí, ¿sí? A veces nos cuesta trabajo pensar en una torre, ¿no? Por ejemplo, que se empiezan a dar en la ciudad. Las torres, cuando si estás acostumbrado a vivir en otro tipo de hogar, porque tienes un patio, tienes un frente, ¿no? A diferencia en la Ciudad de México, a veces tienes un departamento de 60 metros cuadrados, donde probablemente no tienes ni terraza, pero tienes acceso a la azotea, todo ese tipo de ok, cosas, pero estás en una muy buena zona, entonces, una zona cosmopolita, pues empezó a surgir así, aquí te puedo decir hace 10 años, o sea, no hace mucho,
¿Me explico? Donde empieza a ser ciudad, como estos pequeños núcleos, que creo que es lo que hay que hacer, hacia dónde tiene que ir la ciudad de Chihuahua, en hacer pequeños núcleos. ¿Ustedes cuentan con un centro histórico en ese núcleo? Sí, está planeado en este centro histórico que hace como unos 7 años se empezó a peatonalizar, a pensar en eso. Bueno, probablemente más, ¿no? Hace más años se empezó a pensar en eso, pero en ejecución hace poco. Ok. Peatonalizar y darle esta jerarquía al peatón y menos vehículos en el centro, porque realmente, te digo, en Chihuahua estamos muy acostumbrados al vehículo por las grandes extensiones de tierra y de lugares, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? Claro. En casi todos los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Así es. Sí, hay una parte donde de las avenidas principales, aquí que no abarca ni siquiera todo el resto de la zona, te puedo decir, por ejemplo, en 13 kilómetros que tiene probablemente la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, cuando habitan 14 millones de personas, aquí no llegamos ni al millón y es solo una parte de la avenida, ¿no? O sea, y sigue. Ok. Sí, ustedes tienen vialidades pues tipo gringas, ¿no? Realmente, la traza de la ciudad favorece completamente al peatón. Ahora, digo, al vehículo, perdón. Así es, Ahora, digo, y claro, que caminar una ciudad así pues se vuelve bastante difícil. sí, ese es el macro, ¿no? Claro, y ahora volviendo a lo poco más chico, platicamos un momento sobre estas temperaturas extremas y cómo ustedes diseñan para este frío y calor al mismo tiempo, pero también esta herencia que tienen ustedes en Chihuahua y el norte del país, ¿qué les deja en cuanto a materiales, texturas, arquitectura vernácula y popular? Que, bueno, poco a poco en todo el país va retomando importancia, ¿no? Rescatar estas técnicas para poder ser un poquito más responsables en la manera en la que diseñamos. Así es. Sí, yo creo que, digo, por algo cada vez nos queda más claro la vivienda que está en el centro de la ciudad, como ahorita comentabas, en el centro de la ciudad, donde pues puedes ver vivienda con muros de tierra o de adobe de hasta 60 centímetros de ancho, ¿no? Qué padre. Ajá. Entonces, pues eso va permeando, pero tenemos que aprender de eso y aprenderlo de la buena manera, ¿no? Creo que hay muchos arquitectos aquí en y que, pues bueno, luego ellos mismos te van enseñando, ¿no? Entonces, rescatando también ese tipo de muros donde la tierra está conectada con el muro de tierra y tiene que respirar y tiene que salir cierta humedad por los ríos subterráneos que puedan surgir, ¿no? Sí. De otra manera, pues también estos patios centrales que surgen, pues es algo también como muy en la parte cuando sucede el calor en Mérida, patios centrales para que recircule el aire y estas cosas, ¿no? Claro. También. Ahora, con la diferencia de la humedad, que ustedes humedad, pues cero por allá. Humedad cero, sí, pero cuando llega en temporada de lluvias, pues lo sientes así como un sartén con agua. Pero obviamente no como en Mérida, porque cuando vamos a Mérida pues estamos así. No, aquí es grave la situación, y aprovecho a saludar a los que nos están saludando. Ahí están los Arkham Projects de aquí de Mérida. Qué padre. Estaba por ahí el arquitecto Pepe Irison y toda la banda, y veo que te mandan corazones, seguro son las fans, Jera. Por ahí vi, sí, no, por ahí vi algo. Bueno. Sí, pues este comentario, pues creo que es algo que nos relaciona mucho con los patios centrales, ¿no? Mérida, Chihuahua y probablemente pues estamos hablando de tierra, canteras, una diferencia más de ese tipo. Y tú puedes ver, solo retomando un poco, perdón, ahí de la parte del centro histórico, tú ves muy claramente en la traza urbana del centro cuando son vialidades muy cortas. Digo, lo puedo explicar por los carruajes y en ese momento lo que quieras, pero tenían un fin. O sea, eran muy raw, o si quieres como muy herméticos, solo tierra y enjarre. Ok. ¿Sí? Y altas, o sea, más altas de lo que tú lo podías percibir en el interior cuando eran construcciones muy altas por el calor, para que ascienda el calor, salga cuando hay un flujo de aire
pero Correcto. tiene una razón también de orientación. O sea, las personas, tú veías caminando las personas de un lado de la acera en la mañana y del otro lado de la acera a otra hora, en la tarde, Ok, porque es donde se proyectaban las sombras, ¿sí me explico? claro. Atendiendo Entonces, al mayor confort posible, ¿no? exacto, sí, o En sea, el día. pero ahí pensabas hasta en el peatón, en el urbanita, ¿no? O sea, en ese Sí, momento de decir, bueno, pues voy a poner esto, incluso la traza urbana se va a dar de esta manera porque pues voy a caminar por aquí en la mañana que está la sombra de este lado y en la tarde claro. camino de este lado porque acá está la sombra, ¿no? Sí. Digo, eso también Está pasa aquí increíble. en Mérida y es buscar la situación menos peor, vamos a decir. Las ciudades y esas sombras amables pues van generando espacios de estar. Un saludo a Majo, que estaba ahí mandando corazones, saludos y todo, a Majo Lara. Y pregunta, aprovecho, Gera, pregunta Carlos, ¿qué Sí. elementos arquitectónicos de antes se siguen utilizando en la modernidad de la arquitectura de Chihuahua? Pues mira, lamentablemente hay pocos, ¿eh? O sea, hay muy pocos. Por eso te Ok, comentaba, luego hubo un momento en que la influencia del país vecino pues llega, empieza a ver mucha arquitectura californiana, ¿no? O sea, ujú, entonces está el, el mismo usuario, los que habitamos, pues a salir a Estados Unidos porque es lo que te queda más cerca, o sea, si me explico, antes claro, de que es más estuvieran. cerca ir a Texas que ir a la Ciudad de México. Exactamente, o sea, antes de que estuviera más accesibles los vuelos, ¿no? Claro, Entonces, pues, ¿qué dices tú? Pues me voy al Paso, me voy a Texas, me voy a Santa Fe, a Las Cruces. De hecho, hubo un boom de repente cuando la gente venía y te pedía diseños tipo Santa Fe, ok. ¿sabes? O sea, ¿Y qué les dices? O sea, pues digo, no me tocó, yo estaba en la escuela todavía, pero pues era como, bueno, pues sí, era, digo, me tocó sí como convencer de una parte también de la parte californiana, donde incluso hay muchos fraccionamientos que te pedían teja, o sea, a fuerza te pedían teja en su reglamento de construcción, ¿sabes? Que ya. se viera la teja en la fachada. Y tú, Ok, o sea, y realmente no funciona, sí. esa estética, claro, pues no atiende a las necesidades que tienen ustedes por allá, Exacto, y luego ¿no? muchas veces por atender nada más esa situación de reglamento, pues la pones en otra pendiente donde no se vea o no, pues ya cuando había esa transición de esa parte de arquitectura a la moderna, ¿no? O sea, ya cuando había Claro, uno que lo entendía. ok. Entonces, sí. Ahora, aprovechando el tema de vivienda y cambiando a vivienda multifamiliar o vivienda social un poco, Gera, Ujú. ¿cuáles son las condiciones que se están dando para la gente que compra ese tipo de casas? ¿Qué tan lejos están de la ciudad? ¿Qué conectividad tienen? Eh, Qué buena pregunta, porque bueno, fíjate que justo me estoy involucrando más en la parte de urbanismo porque pues me preocupa, ¿no? claro, Porque me si tocó nos el. preocupa, hay que ocuparnos, ¿no? Exacto. Así Sí, dicen por justo. ahí. No, entonces realmente es un problema, o sea, es un problema y lo he visto de siempre, o sea, te puedo decir una experiencia personal que tuve cuando estaba estudiando, antes de irme a la Ciudad de México, que trabajé en un despacho que se dedicaba a esto, al desarrollo inmobiliario, Ok, pero me sentía súper culpable a la hora de diseñar las bardas de los fraccionamientos privados, ¿no? O sí, sea, que iban a vender y lo que quieras. Y yo así que no, pues renuncié, realmente renuncié por ese tipo de cosas, o sea, no iba con mi filosofía de ciudad, buenísimo, ¿no? Siquiera. claro, Entonces, hablando de ese tipo, pues sí, o sea, es preocupante porque tenemos vivienda económica muy pequeña con materiales hechos así te puedo decir, block de 15 en Ay, exteriores, sí, ni siquiera, ah, ni siquiera térmico. Entonces, imagínate eso con los extremos de climas cuando llegas en verano a 42 grados,
si quieres, en Juárez hasta 46 grados. Y en el invierno llegas a -10, lo más Claro. bajo, -5. Entonces, pues imagínate la termicidad que te hace eso, pues nulo. O sea, Nada. Ahora, digo, qué chistoso que menciones no es el como blog que de 15. no puedas como tener en esa vivienda popular o social, pues un super clima para que te climate todo adentro, pues casi que te vas a gastar lo que te gastas en vivienda en el No, clima, pues no totalmente. es congruente, ¿no? Ahora, dime algo, Gera, ¿el blog de 15 te refieres al blog de 15 con alveolos, al centro, bueno, en el interior, que tiene estos huecos? Exacto, Eh, sí. ok, Sí, bueno, que lo mencionas como un producto tan malo para la construcción y por su poca capacidad de aislar el interior, es el material más usado aquí en la península para construir, y no solo vivienda social, sino vivienda de todo tipo. wow. Ok. Sí, 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 sí. En sí, esa pues parte, digo, y me sorprende cómo declaras la ineficiencia del material que aquí usamos como pues, lo único que tenemos prácticamente. sí, pues aquí lo usas como para bardas, por ejemplo, ¿no? Para Ya, delimitar y ya, o sea, pero ya en una vivienda de mayor escala, pues donde pueda haber las ventanas incluso es un tema, o sea, ya. la refrigeración es un tema enorme, ¿no? Porque a mí me sorprendió mucho cuando nos invitaron a hacer algunas cosas en Guadalajara o cuando cuando viví en la Ciudad de México, que no había ni plafones, no había climatización, todo era como, Ventiladores, no, nada de eso. sí, pues digo, realmente es una arquitectura increíble, como que la puedas hacer de estos colados de concretos perfectos, Claro. pero aquí tenemos que pensar en cómo vamos a meter el ducto. O sea, eso está en el diseño ya de por sí. Es básico, no, no, Básico, no sí, piensas si va o no va, ¿no? O sea, sí, o sea, tienes que, por ejemplo, una casa de 2 plantas, planta baja y planta alta, tienes que saber qué clima vas a meter, de acuerdo porque se lleva también una gran parte del presupuesto de las obras, claro. porque hay que estar con un confort interior bueno. Y piensas en, bueno, ¿cómo voy a poner este clima en la losa? ¿Y cómo lo voy a bajar a planta baja? ¿Y cómo lo distribuyo en planta alta? ¿Cómo hacer ingeniería de distribución uniforme? ¿Y cómo eficientar eso? Porque también eso te representa un gran gasto en la parte de energía y agua, que tampoco hay. Ok, Entonces, bueno, pues voy a usar ciertos sistemas inteligentes. Si eso ya es como pensar más en cuestión de, para si yo estoy usando la planta baja en el día y luego en la noche me muevo a la planta alta, entonces la empieza a parte de las reflejar. habitaciones, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, en invierno, pues al contrario, pues más inyectas calor a la planta baja, incluso con un piso radiante, que el calor metes un piso radiante en el piso y Ujú, ese mismo calor te va a distribuir toda la casa, ¿no? correcto. Entonces, Porque va subiendo, claro. sí, o sea, el clima es un big deal aquí, o sea, por la Es cuestión un de, big deal. sí, entonces Exactamente. pues también las ventanas, ¿no? Por ejemplo, las ventanas doble vidrio, cuando empezaron a salir, pues fueron un hit, porque dijeron, pues sí, o sea, la mayor fuga de clima de lo que llega y lo que sale es por medio de las Es la ventanas, ¿no? ventana, claro. Sí. Ok. Ahora, con todas estas situaciones, y mencionas soluciones inteligentes que se van incorporando al diseño de proyectos, Gera, ¿en qué medida se van aceptando estas medidas inteligentes? Es decir, digo, paneles solares para contribuir Exacto. al ahorro de energía. Y qué otras técnicas utilizan ustedes en esa parte? Pues ahorita se va adoptando, fíjate que es algo interesante lo que comentas, Ángel, porque yo creo que es algo que vamos implementando todos como arquitectos sobre todo en la parte del norte, creo que se da más, Sí, eh, donde también el cliente se empieza a dar cuenta de esto y de un momento a otro está de moda y ya todos te lo exigen, ¿no? O ujú. sea, te pueden no, A veces no por el confort, pero por la moda seguro, ¿no? O sea, sí, también, o sea, es como, oye, te dicen desde un principio, ¿no? Cuando empiezas así en la entrevista con el cliente, es, oye,
ventanas doble vidrio, así, bueno, perfecto. O sea, Okay. pero luego también hay proveedores que empiezan a hacer eso novedad cuando no son tampoco tan eficientes, ¿no? Entonces ahí es cuando tienes que tener cuidado porque Claro, bueno, y como tienen los está de moda, productos. pues, sí, hacen un producto más económico, pero pues tú dices, pues sí es doble vidrio, pero las uniones están horribles y ahí se trata el aire, ¿no? Entonces, Y la junta no ayuda, entonces, claro, sí, termina siendo un producto ineficiente. ajá, entonces Ahora, ahí vas orientando al cliente en eso. me gustaría ir conectando toda esta parte del diseño que comentas, Gera, y qué postura han tomado ustedes, ¿no? Estando tan cerca y esta influencia que mencionas que han tenido a lo largo de toda la historia con Estados Unidos y a veces no tanto, tan mexicano, ¿cómo han ido ustedes llevando la situación y cómo ves que se verá reflejado en el quehacer de la arquitectura y en el de la vivienda, ¿no? Que por lo visto es un tema clave ahorita en todos estos desarrollos que están habiendo en las afueras de Chihuahua ciudad. Así es. Sí, mira, retomando ahí, es muy importante ese punto que tomas, que creo que sucede en todas las ciudades y lo vemos en lo mismo que practicamos ahorita de las escalas. Hay ciertas partes de la ciudad que somos muy obedientes a esto y incluso a nivel oficina, pues digo, Sí, accedimos a esto de inmediato y pues adaptarnos, ¿no? Pero hay otras partes de la ciudad que son problemáticas probablemente por la vivienda y la ciudad, eh, porque es una vivienda donde, bueno, pues conoces tu mejor momento y conoces tus diablos, ¿no? O sea, es como lo mejor y lo así, peor. O sea, claro, entonces probablemente si la vivienda no está bien resuelta a nivel clima, a nivel ciudad, a nivel, o sea, la familia no va a funcionar. O sea, no va a funcionar esa familia, va a ser una familia disfuncional, va a ser una familia que luego pues puede ser aquí también, bueno, más bien es en Chihuahua también. En otras partes de la ciudad más concéntricas puedes ver un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, atendiendo a estas cuestiones gubernamentales y a esta situación en este momento, pues creo que aquí agradecimos mucho ahora en esta situación de tener un jardín y tener un patio. O sea, ¿sí me Ok, explico? ok, Porque platicabas con otros amigos de la Ciudad de México, por ejemplo, que tienen 3 hijos y no tienen ni una terraza, ni un balcón, ni claro. un frente, ni un jardín, y los, eh, y los parques estaban abarrotados, ¿sí me Claro, explico? A ciertas horas. sí, Entonces, y no es tampoco como que puedas ir una torre en la Ciudad de México a la azotea, porque probablemente todos lo pensaron al mismo tiempo y pues están todo el mundo ahí, ¿no? Entonces, claro. o un rooftop o estas cuestiones que veíamos desde antes del huerto urbano, aunque lo tengas en la azotea, un pedazo y todo, pues bueno, ahorita sí me siento bendecido de Gran tener un ventaja, frente ¿no? y un patio y todos. Ahí yo creo que todos en Chihuahua probablemente vivieron eso, ¿no? O sea, no hubo como problema en decir, pues bueno, me voy a entretener en las plantas. O sea, a mí Así se es. me secaban los cactus y eso que estamos en el desierto, ¿verdad? Exacto. Pues Y ahorita pues una gran ventaja, a fin de todo. cuentas, tener esta como pues, extensión del espacio privado, de la parte más íntima, y este espacio exterior que también es privado, pero en este caso ustedes pues les ha venido a todo dar, ¿no? Y como dices, a veces no puedes compartir el espacio público por un tema de salud como ahora, pero el tener ese espacio abierto, privado, pues te da esa ventaja de seguir estando en contacto con el exterior. Aprovecho para saludar a Cristina Grappin, un saludo especial. Ella estrenó con nosotros las transmisiones en línea. ¿Qué onda, Ah, qué Cris? padre. Pues se me Sí, hace muy bien. Son buenos anfitriones. gracias, Gera. Eh, Se nos va acabando el tiempo, Gera. Me gustaría ir Bien. redondeando. Eh, Chihuahua, entonces, una situación un poco crítica en el tema de vivienda y nuevos desarrollos, ¿no? Algo muy similar con lo que pasa aquí en Yucatán.
Primero, bueno, tu paradigma con este respecto, ¿no? ¿Qué deben hacer los arquitectos en ciudades como la de ustedes, donde los desarrolladores van haciendo este tipo? No está hecha para el peatón, para el ciudadano, sino para las máquinas, es decir, el vehículo. Yes. Sí, mira, es un punto muy importante porque lo vemos a veces adoptamos cuestiones, aun cuando hemos adoptado una identidad regional muy fuerte, porque pues eso nos toca, ¿no? O sea, a veces es complicado tener las cuestiones del sur de México, que hay unos ejemplos magníficos de arquitectura, de Mérida, pues con todo el legado que tienen. Igual nosotros de esta manera aquí, con esta gran extensión de tierra. Yo pienso Sí, que necesitamos hacer núcleos, Ángel, pienso que necesitamos hacer núcleos de ciudad, eh, porque pues ya tenemos una ciudad extensa y viene una densificación importante, entonces necesitamos hacer esos núcleos para hacer ciudad. O sea, si yo quiero algo aquí, tenerlo muy cercano, ¿no? claro. O sea, tenerlo muy cerca, que no necesite desplazarme tanto. Accesible, ¿no? Exactamente, o sea, eh, y pues retomar, o sea, aunque tengamos grandes avenidas y anchas, pues que no tenemos por el centro de la ciudad por esta misma crecimiento. O sea, realmente somos privilegiados en no tener que estar en el vehículo tanto tiempo como en ciudades muy densas, ¿no? Claro. Entonces, sí hacer mayor salía con sus bicicletas, ¿sabes? O sea, porque se quería salir de sus casas, o sea, y aun cuando Exacto. tenemos, si quieres, vegetación alrededor, lo que quieras, y una extensión, y no estar como tan cerca, así como de, ¿sabes? Como los chinos que pues están Exacto. acostumbrados a estar aquí. Así es. Sí. Entonces, eh, eso que comentas es muy importante, hacer núcleos, yo creo que núcleos de ciudad. Si hacemos núcleos y conexiones entre lugares, creo que esa sería la solución para nuestra ciudad. Probablemente nos falte muchísimo, pero bueno, pues hay que irlo Vamos en el dialogando camino, ¿no? sí, hay que Exacto. irlo dialogando con Exacto, los dialogando. responsables. Totalmente de acuerdo, Gera. Aprovecho a saludar a Rafita que está ahí. Saludos a los dos grandes arquitectos en pantalla. Muchas gracias, mi Fulis. Ah, Eh, Rafa, Gracias por saludos. conectarnos con Gera. Y bien, Gera, se nos acaba el tiempo. Bien. Algo nada más para redondear y despedir. ¿Con qué te quedas de este programa? No, magnífico. Yo creo que de mis mayores experiencias han sido en Mérida. Algo nos ha conectado y pues bueno, realmente yo creo que me quedo con algo que comentó mucho, me llegó bastante, que fue un comentario que hizo Félix Sánchez hace poco, que probablemente le tenemos que dar más derecho a la naturaleza y menos a la ciudad, ¿no? Entonces después de esto. Entonces tenemos que darle más derecho a la naturaleza para que en algún momento converjan en uno. Estado con nosotros. Nombrarte. Eh, Muchas gracias a los patrocinadores también que nos acompañan y hacen posible este espacio. Ángulo Gráfico Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum y Aquaprint. Recuerden, nos pueden escuchar en Spotify también. Estamos en Facebook, en Instagram y en Spotify. Y todos los miércoles a las 8 de la noche en radio local en XFM 97.7. Gera, de nuevo,
Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.